especial. Hoy es un programa especial por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que fue el 10 de septiembre. Y como siempre estoy con mi compañero Franco. Franco, el del apellido del quesito. ¿Estás ahí? ¿Cómo estás, Sofi? Me cambiaron el apellido hace unos días. Hace unos días, pero ¿es con la O o con la I? No, con la O. Claro. Paladino. Menos mal que no lo dije, que iba a decir Baladini. Me parece que te agarró ganas de comer algo. Un quesito. Bueno, ¿cómo estás, Sofi? Bien, muy bien. Contenta de estar hoy acá con esta charla, que me parece que es muy interesante y muy importante. Y que encima se dé en este mes. Y nosotros también en Conecta, en nuestro Instagram, estuvimos compartiendo unos videitos cortitos. Viste que hoy todo es medio efímero. Sí, como que apuntar a decir unas definiciones, hoy como a lo más importante para que le pueda quedar a aquellos que escuchan y ven el audio, ¿no? Y los videos. Hubo varios licenciados, entre ellos nuestro invitado de hoy, que lo voy a ir presentando, que es el licenciado José Dajab, cofundador y codirector de CETESIC, Centro de Terapia Cognitivo-Conductual y Ciencias del Comportamiento. Él es profesor titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires de la materia Análisis y Modificación de la Conducta. Su matrícula nacional es 23.204. Bienvenido, José. Bienvenido. Muchas gracias, Sofía y Franco, por la invitación. No, de nada, un placer tenerte y hermosa tu materia. Está genial. Tiene un poco de todo. Bueno, es muy difícil. No creo que los alumnos digan que es hermosa, después lo dicen, después que rinden el examen final lo dicen, pero tiene mucha bibliografía. Es muy extensa la materia. A mí me dijeron que antes tenía más, inclusive. Pero bueno. Bueno, no, antes no tenía más bibliografía. Creo que antes lo que había eran también exámenes prácticos, pero es muy difícil de implementar cuando hay mucha cantidad de inscritos como ahora. Eso está buenísimo, igual que haya tantos inscriptos, como da cuenta de lo importante que es la materia y ojalá que en algún momento sea obligatoria. Pero bueno, hablando un poquito acerca de esto del suicidio, yo lo que te quiero preguntar es en torno a por qué es tan importante hablar del suicidio, porque viste que hay cierto temor, esto de como si fuese una especie de mito, no, porque si hablo del suicidio, por ahí voy a generar que la persona empiece a pensar en eso. ¿Esto es así o no? Es un mito, es exactamente al revés. Cuando la persona habla del suicidio y encuentra a una persona de referencia, un psicólogo, un amigo, un familiar, que lo escucha, no solamente lo contiene, lo escucha, lo acompaña, tiende a disminuir las probabilidades de ejecución del suicidio. En el marco de la psicología clínica basada en las ciencias del comportamiento y la terapia cognitivo-conductual, se indaga directamente al paciente, se piensa en suicidarse, se indaga también los posibles métodos que tiene en mente, el momento en que lo haría. Sí. Entonces, es un mito aquello de que hablar del suicidio aumenta las probabilidades de que la persona se suicide. Es al revés. Hay que hablar
con frontalidad en la terapia. No así, por supuesto, en los medios de comunicación. Eso es más delicado. Pero en el marco de un tratamiento psicológico privado entre dos personas, sí hay que hablar frontalmente del tema. A mí lo que me da un poco de curiosidad es qué pasa cuando quizás es un familiar el que nos habla acerca de esto. A mí me da un poco de miedito, como qué saber, o sea, saber qué decirle, qué se hace en esos casos. Obviamente, en el caso que haya riesgo de suicidio, es conveniente armar una red familiar de contención. Por ejemplo, no dejar al paciente solo, que siempre esté acompañado las 24 horas. Sí. Obviamente, cuando hay riesgo de suicidio, tenemos que trabajar con la familia. Y esta frase autoriza a los psicólogos, sí, a no cumplir con el secreto profesional cuando hay riesgo de suicidio. Se hace para prevenir, para cuidar la vida del paciente. Trabajar con la familia y, por supuesto, con interconsulta con psiquiatra, que implemente un abordaje psicofarmacológico cuidadoso y planificado previene mucho el suicidio. Y esta frase, José, que a veces uno dice mal, ya vas a estar mejor, vamos a salir, ponele onda, estaría muy mal. Eso lo puede decir, por supuesto, un amigo, un familiar. Son frases de sentido común. Sí, es una contención que hacen las personas apegadas al paciente en el marco de un tratamiento psicológico. Hay un protocolo de intervención para prevenir el suicidio. Es más complejo que eso. ¿Sí? No es simplemente contener al paciente y darle una visión optimista. Bueno, una curiosidad. A ver, Franco, ahí te tenemos. Sí, ahí volví. No, lo de José, si nos podrías comentar quizás un poquito más en detalle cuál sería el rol del psicólogo cuando, está enfrente de un paciente que ha manifestado el hecho de querer suicidarse o tiene pensamientos, ¿no? de poder tomar esta decisión. Cuando el paciente pasa a la puerta del consultorio, hoy en día se atiende mucho virtual. Cuando establece un contacto virtual con el profesional, sí, directa o indirectamente, quiere seguir con vida, si el 100% de su deseo es suicidarse, no pide ayuda a un psiquiatra o un psicólogo especialista en salud mental. Repito, cuando el paciente pasa a la puerta del consultorio o establece un contacto con nosotros, es porque directa o indirectamente nos está pidiendo ayuda. Quiere seguir con vida, aunque él diga que quiere suicidarse. Hay una parte de comportamiento de él que nos está pidiendo ayuda, si no consulta. Por eso, ampararse en que el deseo del paciente es suicidarse, y hay que respetarlo, es un error garrafal, porque el paciente no está en condiciones de tomar semejante decisión. No está
con equilibrio emocional está en crisis. Y si el paciente consulta, los psicólogos tenemos que implementar los procedimientos para prevenir la conducta de suicidio. Eso es tener visión de amplio espectro. No es simplemente si el paciente desea suicidarse, dejarlo. No es tan simple, no es así. Y justamente tenemos que indagar en la primera sesión de riesgo de suicidio. No podemos esperar varias semanas a iniciar las intervenciones. De hecho, antes del motivo de consulta, una de las preguntas clave de la entrevista es si el paciente fue a internaciones psiquiátricas alguna vez o intentó suicidarse alguna vez. Esto se pregunta al principio para descartar los antecedentes de gravedad. Esto que decís a mí me hace pensar un poco en aquellas personas que por ahí no estudian psicología, no son psicólogos ni nada relacionado a la salud mental. Cuando uno busca un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, sobre todo un psicólogo, ir a un psicoanálisis, ir a un psicoanalista, un analista, digamos, ¿cuál es la diferencia? Psicología no es sinónimo de psicoanálisis. En la psicología está compuesta por conductismo, cognitivismo, perspectiva humanista, perspectiva sistémica y existencialismo. Y aparte, psicoanálisis, 6 corrientes. Psicoanálisis no es sinónimo de psicología. Psicología no es sinónimo de psicoanálisis. Lo que se ve en las películas, en la serie, es la imagen trillada del paciente que se recuesta en el diván y que el psicólogo aplica psicoanálisis. No es psicología, es psicoanálisis. El tratamiento en psicología es diferente al abordaje en psicoanálisis. El psicoanálisis apunta al autoconocimiento personal. La psicología sí apunta al bienestar del paciente. De hecho, hace poco, en página 12, salió una entrevista a Gabriel Rolón. No sé si lo dijo él o si el periodista editó la frase donde ponía que el psicoanálisis no apunta al bienestar del paciente. Obviamente, la psicología no piensa así. Nosotros, los que trabajamos en ciencia del comportamiento, sí apuntamos al bienestar del paciente. El bienestar del paciente no es algo diferente al autoconocimiento personal. Entonces, sí, la psicología tiene un protocolo de prevención del suicidio. Sí. Se indaga el grado de desesperanza. Se indaga cuáles son los métodos que el paciente utilizaría para suicidarse. Se indaga cuándo lo haría. Se indaga los motivos para seguir con vida. Si sigue con vida aún, es porque tiene motivos para vivir. Se indaga su red social. Se indaga su familia. Se indaga por qué motivo no se lleva a cabo el suicidio. Muchas personas no lo hacen por sus hijos o por sus padres, porque les daría pena el daño que les haría a ellos o el estigma que le dejaría a sus hijos. Y aparte, bueno,
el paciente en riesgo tiene que estar simultáneamente en tratamiento psiquiátrico aparte de psicológico. Entonces, para prevenir el suicidio tenemos que actuar en la primera sesión rápidamente. Y también está el llamado teléfono de la esperanza. Le damos el WhatsApp al paciente y le decimos que nos llame a cualquier hora, incluso a las 3 de la mañana, cualquier día de la semana, sábado y domingo también. Y si el paciente desea hablar, hablamos por teléfono con el paciente. En ese momento, que la persona encuentre un lugar para poder hablar cuando esta crisis es una herramienta muy poderosa para prevenir el suicidio. Obviamente, en casos no graves, no hacemos esta excepción. En casos graves, sí. Entonces, psicología no es sinónimo de psicoanálisis. Esto hay que informarlo a la población, porque la gente cree que la imagen de tirarse en un diván y que el analista esté detrás escuchando y haga unas pocas preguntas es psicología. No lo es psicoanálisis. Tengo Entonces, un extracto. volviendo al tema de la frase que han editado de la entrevista a Gabriel Rolón. Yo no quiero creer que en la primera entrevista se respete el deseo del paciente de suicidarse. El psicoanálisis en ese caso no aplica para la urgencia y la prevención. El psicoanálisis eventualmente aplica cuando el paciente está estabilizado. Sí, cuando el paciente no está en crisis. Sí. Y si el psicoanálisis se acomoda sus intervenciones para prevenir el suicidio, bienvenido sea. No hay ningún problema. Es un psicoanálisis integrado a la psicología, lo cual me parece totalmente válido. Sí, pero en ese momento de crisis no se puede aplicar psicoanálisis puro. I'm flowing to you like water, and my body swaying side to side. I'm focused in on the moment, all the lights are diamonds in the sky, yeah. And I finally see myself, like you see me now. Took time to see myself, 'cause I never thought I would find it, but I found what I was looking for. I never thought I would find it, but I found what I was looking for. I found it in the city, in the dark, in the city, in the dark, in the city, in the dark, in the dark, 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 in the city, in the dark, in the city, in the dark, in the city, in your heart, in the dark, dark, dark. Yeah. In the city, in the dark, in the city, in the dark, in the city, in the dark, in the dark, dark, dark. I knew the night that I met you underneath the New York City lights. Baby, no matter what I do, there's an angel standing by my side.
hay un texto de Freud que es sobre la iniciación del tratamiento, que él dice esto en relación al diván. No tolero permanecer bajo la mirada fija de otro 8 horas o más cada día. Como que él ubica que es una decisión personal el diván también. No, eso de no tolerar la mirada del otro, como que a veces uno no tiene en cuenta también que Freud era una persona, que tenía cierta subjetividad. Me parece una exageración de Freud, porque los que trabajamos cara a cara, no voy a caricaturizar, no estamos así viendo al paciente todo el tiempo. Es ridículo. Miramos, bajamos la mirada, hacemos gestos, no estamos mirando fijamente al paciente. Es una exageración de Freud. También había otra cuestión que decía en torno a los gestos, que esto podía hacer que el paciente tome como material. Justo lo estoy estudiando para una materia, entonces dije, wow, que el paciente tome los gestos del analista como material para interpretaciones, que eso contamine la transferencia. Era un poco lo que Freud decía en torno a utilizar el diván y por qué él lo aconsejaba, ¿no? Mira, o sea, el lenguaje no verbal es importante. Si el paciente está hablando de que quiere matarse, obviamente el psicólogo, lo cual es una falta de ética, no puede estar respondiendo mensajes en el celular. Si el paciente es grave, el psicólogo no puede hacer esto, tamborillar los dedos como si estuviese aburrido. Sí, el lenguaje verbal es importante y el lenguaje no verbal también es importante. Muchas veces las personas están así, intentar tener una postura equilibrada, no muy distante ni muy cerca a los pacientes les agrada. Sí. O sea, debería estar como media hora hablando de la importancia del lenguaje no verbal, pero es importante que el paciente encuentre a una persona de referencia cara a cara, no de espaldas, ¿se entiende? Franco, ¿querés hacer una pregunta? ¿Puede estar? A ver. Sí, consultarte, José, a ver si me escuchan. Sí. No, el tema de si en estos casos, en estos pacientes, el psicólogo trabaja con el psiquiatra y en el caso que la respuesta sea que sí, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Sí, por supuesto, el psicólogo tiene que trabajar ininterruptiblemente con un psiquiatra de confianza, máxime en los casos graves o donde haya riesgo de suicidio. Sí. Y sí, el abordaje farmacológico en casos graves salva vidas. Sí. No estamos casados con la psicología y somos antimedicación. En casos graves, la medicación salva la vida del paciente. Volviendo un poco al psicoanálisis, te iba a hacer una pregunta que a mí como estudiante me da mucha curiosidad y no se lo puedo hacer a un psicoanalista. ¿Es una ciencia? Porque algunos dicen que es una pseudociencia. ¿Qué pregunta? Si el psicoanálisis es una ciencia o no. Bueno, Freud decía que sí, que es una ciencia. Lacan dice que no, y no es ciencia, sí. La pregunta es, ¿todos los procesos de duda deberían ser ciencia? No necesariamente, porque cuando una persona religiosa se confiesa frente a un sacerdote
y las palabras del sacerdote son racionales y le hace bien, bueno, hay una mejoría, al menos en ese momento. Cuando un alumno habla con un profesor de sus temas íntimos y el profesor lo escucha y lo contiene, se siente mejor. Cuando un deportista habla de sus problemas con su entrenador, encuentra un espacio de contención y se siente mejor. Cuando un paciente habla con un médico de sus temas íntimos, se siente mejor. Pero eso viene de la antigüedad. Desde hace 50 siglos atrás son los procesos de relación de ayuda, no es psicoanálisis. Sí. Obviamente que hablar hace bien, obviamente que poder contarle a alguien lo que no se le cuenta a nadie hace bien. En un clima de privacidad, en un clima profesional, con una persona de referencia, hace bien. Por supuesto que hace bien. Pero eso no es psicoanálisis. Esos procesos de relación de ayuda. Que es entonces la cualidad que distingue la psicología basada en ciencia del comportamiento, la lógica, la evidencia empírica, la claridad en la formulación de las teorías, basarse en la estadística y sobre todo la replicabilidad. Entonces, la psicología basada en ciencia del comportamiento tiene muy en cuenta la guía de terapias eficaces. Entonces, quedarse solamente con el psicoanálisis es muy limitado porque hay un océano para estudiar en psicología fuera del psicoanálisis. Y aparte, si el paciente está en crisis y si el paciente confía en nosotros, ¿por qué le vamos a negar aplicar un procedimiento que se ha mostrado eficaz? Porque a nosotros no nos gusta, porque no coincide con el marco teórico que nos gusta. Es una falta de ética. ¿Quién es el psicólogo o el psicoanalista para decidir, no, esto no lo estudio y no lo aplico porque no me gusta? Es una falta de ética. El paciente tiene un tratamiento, no un grupo de estudio. El paciente no se lo adoctrina, se le enseñan procedimientos puntuales para padecer menos, para reducir su padecimiento, y en el caso de los pacientes suicidas se aplica un protocolo para prevenir el suicidio. Tengo entendido que la perspectiva psicodinámica sí lo hace, sí previene el suicidio, pero el psicoanálisis freud-lacaniano, al menos en fase, No te preocupes. al menos los fanáticos de Lacan sí consideran que es el deseo del paciente. Sí, pero dijeron fanáticos. Los psicoanalistas moderados comprenden que el psicoanálisis tiene que integrarse en el marco de un tratamiento psicológico, y más en casos graves. Está bueno lo que dijiste, porque para que aclares también esto, el psicoanálisis no es uno solo. Viste que vos dijiste, terapias psicodinámicas. Son como varias. Está Melanie Por Klein, supuesto. después no me acuerdo. Muchas escuelas dentro del psicoanálisis. La psicodinámica se acerca más a la psicología
basada en la ciencia del comportamiento. Wow, la verdad es que interesante. Vos sabés que en APA, División 12, yo busqué a ver si había algo. Casi, la mayoría es terapia cognitivo-conductual, lo que hay ahí. Franco, Claro, lo ¿estás que ahí? pasa es que el conductismo y el cognitivismo son las dos corrientes que emparentan con el método científico y consideran que la psicología debe ser científica. A mí me gusta más la sigla PCC que TCC, porque si bien trabajo desde la TCC hace casi 30 años, terapia cognitivo-conductual, considero que es más amplio el espectro en psicología basada en ciencia del comportamiento, ECC, porque también está la psicología experimental, la psicología comparada, la psicología social experimental, la genética conductual, la epidemiología, la psiconeuroinmunoendocrinología, sí, la estadística, hay, etcétera. Hay mucha más ciencia del comportamiento que conductismos y cognitivismos. Sí. El espectro de la PCC es más amplio. Hoy día, por eso, volviendo al punto original, si tenemos un paciente con riesgo de suicidio, no podemos ser indiferentes a todos los aportes que hay en la psicología y en la ciencia del comportamiento para prevenirlo y que para el paciente se sienta mejor. Sí. Si somos profesionales de la salud mental, el pragmatismo clínico está por encima del, por así decir, del cuadro de fútbol teórico que se ponga el swing. Primero el paciente y el pragmatismo clínico. Sí, no adaptar al paciente al marco teórico que uno le gusta. En torno a esto, pensando en las Entonces, la causas, sí, modificación de la conducta, la terapia cognitivo-conductual, la psicología basada en ciencia del comportamiento tiene muy en cuenta la ética profesional. ¿Sí? Y la ética profesional es que si el paciente está grave y hay riesgo de suicidio, tenemos que prevenirlo. Si no, estamos de acuerdo, se tienen que dedicar a otra cosa, al comercio, a otro rubro, sin desmerecer a lo que sea. Pero si sos profesional de la salud mental, no puedes anteponer tus creencias teóricas a las técnicas que se han mostrado eficaces en estudios controlados clínicos. muy importante lo que decías. ¿Cuáles serían las causas más frecuentes del suicidio? ¿Puede ser lo de quizás no poder tolerar el sufrimiento? Bueno, hay No, que era hacer un análisis Sí. de caso a caso. Obviamente pueden, el criterio principal es el grado de desesperanza. O sea, no confiar en que en el futuro las cosas van a mejorar y pueden ser activados por problemas afectivos, problemas laborales, problemas económicos, problemas familiares, problemas de falta de compañía, de soledad, etcétera. Es importante evaluar el caso por caso.
respondí la pregunta. Yo no sé qué ibas a hacer. Ay, Yo tengo una pregunta, José. no te vemos. Sí, no, Mira que hoy el problema con la... A ver, ¿ahí me ven? Sí, ahí sí. Bueno, ahí sí, ahora me ven. José, quería hacerte una consulta con el tema de la familia. Desde el rol de el psicóloga, ¿tiene que tener también algún tipo de contacto En los profesional casos con el graves, entorno te familiar? digo, sí. Sí, de hecho, trabajar con la familia es importante porque previene el riesgo de suicidio. Levantamos el teléfono y hablamos con los familiares de referencia y le decimos que no los dejen solos, que no hayan conflictos en la casa o armas, que manejen ellos la medicación y por supuesto hablamos con el psiquiatra, lógicamente, y como dije antes, le ofrecimos el teléfono de la esperanza nuestro. Y por supuesto, el paciente espera una respuesta del tratamiento, confía en nosotros, confía que el tratamiento lo va a ayudar. Por eso me parece que la noción de sujeto, supuesto saber, no sería ética, porque el paciente dentro de su análisis espera que el analista tenga un saber que no posee. Y justamente una piedra angular del abordaje en psicoanálisis es no responder a la demanda de tratamiento. Rara vez el analista le dice al paciente: no voy a aplicar técnicas de modificación de conductas, no apunto a tu bienestar, me voy a correr de tu pedido de ayuda. Si lo aclara en la primera entrevista, me parece ético, y si el paciente acepta, no hay ningún problema. El profesional es el que debe aclarar la diferencia en la primera entrevista. Quizás esto en un consentimiento En informado. psicoterapia basada en ciencia del comportamiento, terapia cognitivo-conductual y análisis y modificación de la conducta son prácticamente sinónimos. Se aplican tratamientos para cambiar la conducta del paciente. Sí. No tenemos ningún problema. No se considera que hasta que develar algo oculto o reprimido no se adhiere a la metáfora de Freud del iceberg, en el sentido que la conducta se role en la punta del iceberg y que debajo del agua está lo reprimido. No, la conducta es todo el iceberg, lo que está sobre la superficie del agua y lo que está debajo de la superficie del agua es todo el iceberg. Cuando el paciente mejora sus relaciones sociales, está también modificando su conocimiento personal. Entonces, la psicología no considera que aplicar procedimientos ocurra la aparición de representaciones supuestamente inconscientes. El psicoanálisis parte de la idea que si se aplican tratamientos para modificar la conducta, se ocurra esa aparición de lo que hay que develar. Es una teoría que no está comprobada científicamente. Entonces,
si la teoría no está comprobada científicamente, si no se aplica al bienestar del paciente, si aparte hay una justificación de por qué no aplicar técnicas de modificación de conductas, entonces la pregunta es, ¿no vamos a dedicar 40 o 50 años de vida profesional a un paradigma que, aparte de no mostrar eficacia teórica, tampoco apunta al bienestar del paciente? Es para pensarlo. Sí. Entonces, a esta altura del siglo XXI, aplicar solamente psicoanálisis, o aplicar solamente conductismo, o aplicar solamente Gestalt es limitado. Estamos presenciando el ocaso de las escuelas en psicoterapia. Lo que importa es el método científico. Sí. Es que el conocimiento pase por el método científico. Sí. No importa la escuela o la corriente. Desde mi opinión, la división entre escuelas es del siglo pasado. Sí. La psicología basada en ciencia del comportamiento avanza cada vez más hacia la especialización, en el sentido que no se aplica una sola perspectiva para todos los trastornos. Por ejemplo, ya que estamos con el tema del suicidio, aparece cuando hay depresión severa predominantemente. Para la depresión severa, lo más eficaz que se ha mostrado es la activación conductual y la reestructuración cognitiva. No pueden faltar. Sí. No la interpretación de los sueños o de actos fallidos. Sí. Entonces, ¿por qué negar al paciente activación conductual? Es una falta de ética. Conocer un método que es eficaz, conocerlo, pero negárselo, ocultárselo, es una falta de ética. José, y la gran pregunta entonces, después de todo esto, ¿para quién es el psicoanálisis? ¿Para quién es recomendable? Porque eso es la duda que me queda a mí, ¿no? Está el mito de que la terapia cognitivo-conductual trabaja con trastornos específicos, por ejemplo, trastorno por pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, etc. Y que el psicoanálisis trabaja con problemas profundos, entre comillas, como cuestiones del ser, el sentido de la vida, la esencia de la personalidad, entre comillas, etc. No. La psicología basada en ciencia del comportamiento trabaja ambos planos. El plano de los trastornos mentales, por así decir, y el plano de la subjetividad también. Sí. La filosofía del paciente, la idiosincrasia del paciente, la subjetividad es tenida en cuenta en terapia cognitivo-conductual. De hecho, hay un artículo en la revista de CETIC del Centro de Terapia Cognitivo-Conductual y Ciencia del Comportamiento que habla sobre la subjetividad en terapia cognitivo-conductual.
Decime, voy a responder la pregunta. Yo pensé que ibas a decir el nombre del artículo. Estaba esperando. No me acuerdo justo el nombre del artículo, pero si entran a la revista, ponen en el buscador objetividad y aparece. La revista es www.cetesic.com.ar. Si ponen subjetividad, aparece el artículo. Bueno, Franco, para ir cerrando, no sé si tenés alguna pregunta. No, bueno, sí, muy interesante lo que decías, José. Y también quería... Quiero decir un último punto que me parece muy importante. Sí. Psicología no es sinónimo de psicoanálisis, y esto hay que divulgarlo al ego. Sí, no solamente a los estudiantes o a los profesionales, sino al ego. Tiene que llegar a los medios de comunicación, informar que hay varias perspectivas en psicología. Sí. La terapia cognitivo-conductual sí apunta al bienestar del paciente. Hay tratamientos relativamente protocolizados para ordenar el trabajo en el proceso terapéutico, para guiar el trabajo del profesional. Y no se adhiere a la teoría de no responder a la demanda para que aparezca material inconsciente. No está comprobado científicamente esa teoría. Y repito, el paciente en crisis con riesgo de suicidio no está en condiciones de tomar decisiones. Confiar en que su deseo es una postura ingenua, es una postura ingenua y arriesgada. Que si el paciente pide morfina y midazolam para matar sin sufrimiento, se lo vamos a dar. Es una locura. Si el paciente dice que tiene en su casa midazolam y morfina, le vamos a decir, bueno, es un deseo, haga lo que quiere, es una locura. Sí. No podemos darle timón al deseo del paciente. En ese momento, el paciente no está en condiciones estables para tomar semejante decisión de quitarse la vida. Sí, bueno, esto que decías, muy importante recordar que psicoanálisis no es psicología. Y yo quiero recomendar un libro que se llama Terapia Dialéctico-Conductual, que es de Juan Pablo Ogiano y Pablo Gagliesi. Está bueno, ahí habla un poco del protocolo de suicidio para aquel que le interese. A mí me pareció que no es tan difícil. Recomiendo el capítulo 10 de Aaron Beck, que está en la materia Análisis y Modificación de la Conducta, que dedicamos una clase de la prevención del suicidio. El capítulo 10 de terapia cognitivo de la depresión, que es aplicaciones para el paciente suicida. Tiene indicaciones de cómo intervenir, de cómo manejar la entrevista cuando se detecta en riesgo de suicidio. Y también es muy interesante el libro de Marshall Linehan, que es la fundadora de la terapia dialéctico-conductual. ¿Sí? Y por supuesto, ya que estamos, lo que quieran encontrar, la bibliografía de la materia Análisis y Modificación de la Conducta está disponible enfrente de la Facultad de Psicología en la sede de Independencia, en Psicopi. Se fijan bien los textos de Beck y ahí aparecen las indicaciones de cómo trabajar cuando se detecta riesgo de suicidio. Bueno, súper interesante. Y vos también tenés tu Instagram.
de la cátedra. ¿Puede ser? Yo lo vi. Tengo el Facebook de la materia análisis y modificación de la conducta UBA. Sí. Y por supuesto me pueden escribir a mi mensaje personal si hay preguntas. No hay ningún problema. Si me pueden responder es porque estoy ocupado, pero respondo. Sí. Y obviamente primero somos profesionales de la salud mental y después tenemos ismos. No somos conductistas, no somos psicoanalistas, no somos cognitivistas sistémicos, somos profesionales de la salud mental. La psicología y la salud mental está por encima de cualquiera de las corrientes. Bien. Eso es todo. Bueno, José, muy interesante todo lo que fuiste comentando. Muchas gracias. Estábamos charlando con el licenciado José Dahab, que él es profesor en la Facultad de Psicología de la UBA, de la materia de análisis y modificación de la conducta. Él es cofundador y codirector de CETESIC, y ahí pueden encontrar su revista para que busquen varios artículos. Hay uno que está muy bueno que es sobre terapia hablada. No sé si se llama específicamente así, pero pues hay unos que están muy buenos que es sobre desensibilización. Sí, me acuerdo. Eyaculación de la terapia hablada, que está en la revista CETESIC y también está en la bibliografía de la materia análisis y modificación de la conducta. Y después también hay uno que es desensibilización sistemática y relaciona un poco con la eyaculación precoz. Es divertido. Así que recomiendo. Bueno, muchas gracias, Franco. Gracias, Sofía, y gracias, Franco, por la invitación. Can't take it back once it's been set in motion. You know I love to rub it in like lotion. If you only pray on Sunday, could you come my way on Monday? 'Cause I like to do things God doesn't approve of. If she saw us, she couldn't look away, look away, look away. She'd wanna get involved, involved, involved. And what would people say, people say, people say, if they listen to the wall, the wall, the wall? I can see it clear as day. You don't really need a break. I wanna see what you can take. You should read it right away. I wanna do bad things to you. I wanna make you yell. I wanna do bad things to you. Don't wanna treat you well. Can't take it back once it's been set in motion. You know I need you for the oxytocin.